Bien, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en una clase de física. En esta oportunidad el tema que vamos a ver es dinámica. Recuerden que desde el principio de año hemos estado viendo primeramente cuando vimos los sistemas de fuerza estática, posteriormente la parte de movimiento denominada cinemática. Y ahora tendríamos la parte de dinámica, que sería justamente la relación entre los movimientos y las causas que producen estos movimientos, ¿sí? Por eso, como el título bien lo dice, relación entre las fuerzas y los movimientos, ¿sí? Dinámica. Bien, entonces, tal como dice acá, durante muchos siglos la humanidad se preguntó sobre las causas de los movimientos, pero solo a partir de los trabajos de Galileo Galilei e Isaac Newton fue posible describir y entender las relaciones entre las fuerzas y los movimientos. Y eso, bueno, es a partir de la dinámica, donde lo acabamos de decir, ¿sí? Es en la parte de la física mecánica que estudia la relación entre los movimientos y las causas que los producen. Bueno, particularmente vemos ahora los principios de la dinámica o leyes de Newton, ¿sí? Que son tres, y las enumeramos. Principio de inercia o primera ley de Newton, principio de masa o segunda ley de Newton, y principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Comenzamos entonces con el principio de inercia o primera ley de Newton. Bueno, acá eh, les da un ejemplo que les dice seguramente han viajado en colectivo o en algún automóvil y de repente este colectivo o automóvil frena bruscamente. Entonces digamos, nosotros tendemos a irnos para adelante en el momento de frenado, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo tiende a seguir en la dirección del movimiento. Lo mismo si de repente el automóvil, por ejemplo, en este caso, está detenido y de repente sale a gran velocidad, nuestro cuerpo tiende a irse hacia atrás. Y ahí tenemos entonces dos productos tecnológicos que se incorporaron en el automóvil y justamente fueron por un tema de seguridad y que tienen relación con este principio de inercia. Y tales son el cinturón de seguridad, ¿sí? Que nos va a proteger de salir despedidos del automóvil cuando, por ejemplo, un automóvil colisiona, ¿sí? O choca, ¿sí? De alguna manera. Entonces el cinturón de seguridad justamente detiene el movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Para que no salgamos despedidos por el parabrisas, por ejemplo. Y además el otro objeto de seguridad que también fue incorporado en los automóviles justamente es el apoyacabezas, para que en el momento, digamos, de salir a gran velocidad, que digamos, ese no sería el caso, pero sí, si nos chocan de atrás, justamente nuestro cuerpo tiende, y en particular nuestra cabeza, tiende a irse hacia atrás, siguiendo entonces la dirección del movimiento. Quiere decir que, fíjense ustedes cómo dos productos tecnológicos como el cinturón de seguridad y el apoyacabezas tienen relación directa con este principio de inercia o primera ley de Newton. Bien, entonces como dice acá, seguís moviéndote por inercia. Bien, ¿qué dice este principio de inercia? Lo resaltamos acá. Dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que un sistema de fuerzas actúe sobre el mismo sacándolo de esta situación. Bien, entonces, la propiedad que tienen los cuerpos de conservar su estado de reposo o de movimiento se denomina inercia. Muy bien, perfecto, ahí lo resaltamos. Bien, principio de masa o segunda ley de Newton. Quiero aclararles que posteriormente vamos a tomar un video de YouTube para aclarar un poco más estos conceptos. Bien, acá nos hace una pregunta, dice, cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo,
¿influye alguna propiedad del mismo en la aceleración que adquiere? Se comprueba fácilmente que la misma fuerza resultante no produce el mismo efecto en cuerpos distintos. Bien, ¿y esto con qué está relacionado? Obviamente con la masa de un cuerpo. Acá definimos a la masa de un cuerpo que, recuerden, según hemos estudiado anteriormente, masa y peso no es lo mismo. Acá la definimos como una propiedad del cuerpo que determina la aceleración que éste adquiere cuando se le aplica una fuerza. Ya vamos a ver entonces qué relación tiene la masa con la fuerza y con la aceleración, que justamente es objeto de estudio de este principio de masa o segunda ley de Newton. Bien, acá colocamos: cuanto mayor sea la masa, mayor será la fuerza necesaria para lograr que cambie su velocidad. Claro, acá pensemos entre un camión y un auto, ¿sí? ¿Qué nos cuesta, por ejemplo, más empujar? Imagínense ustedes si tuviéramos que empujar un camión o un auto. ¿Qué nos costaría más empujar? Obviamente un camión, porque tiene mayor masa. Bien, y esta masa también depende del tamaño y del material, ¿de acuerdo? La masa, entonces, es una propiedad que determina la aceleración que adquiere un cuerpo cuando se le aplica una fuerza y depende del tamaño y del material. Recuerden, no es lo mismo que peso. Bueno, también podremos observar que para que un cuerpo recorra mayor distancia es necesario empujarlo con mayor fuerza, siempre y cuando estemos hablando de la misma masa. Bien, para que adquiera mayor aceleración debe aumentarse la intensidad de la fuerza. Esto también lo vamos a resaltar. Bueno, muy bien, acá lo vamos a tratar de explicar estos conceptos y darle forma matemática a esta segunda ley de Newton. Bien, observen los gráficos que tenemos acá. Decimos, supongamos dos cuerpos que tienen la misma masa, por eso en los dos dice m acá y dice m acá, ¿sí? Quiere decir que la masa es la misma. Ahora, las fuerzas aplicadas son diferentes. Tenemos una F1 y una F2 que es mayor. El cuerpo se moverá proporcionalmente a la fuerza aplicada. ¿Qué significa esto? Si la fuerza 1 es más pequeña que la fuerza 2, para la misma masa, el cuerpo 1 va a adquirir mayor aceleración el cuerpo 1 va a adquirir menor aceleración que el cuerpo 2. Entonces, repito, si la fuerza es menor, la aceleración es menor. Si la fuerza es mayor, la aceleración es mayor. Siempre estamos hablando de un cuerpo que tiene la misma masa. Es decir, la masa la hemos mantenido constante. Bueno, y acá la conclusión. Podemos enunciar, según lo que decimos acá, a ver si lo podemos seleccionar de esta manera, bien, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada, obviamente manteniendo la masa constante. Vuelvo a repetir, entonces, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada y eso lo hemos establecido con esta relación, A alfa a F, que significa justamente que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué significa esto? Si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Bien, ahora vamos a considerar, como dice acá, dos cuerpos de masas diferentes. Por eso hemos colocado M1 y M2, pero la fuerza aplicada va a ser la misma. Por eso dice F y F, porque la fuerza es la misma, pero las masas son distintas. Vamos a ver qué ocurre con la aceleración. Acá nos adelante dice, el cuerpo se moverá inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que para la misma fuerza aplicada, si la masa es menor, la aceleración va a ser mayor. Y si la masa es mayor, la aceleración va a ser menor. Es lo que dice acá
inversamente proporcional, lo cual significa si una disminuye, la otra aumenta, y si una aumenta, la otra disminuye. Por eso decimos acá y establecemos la conclusión de que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que para la misma fuerza aplicada, a menor masa, mayor aceleración, mayor masa, menor aceleración. Eso lo establecemos acá con una relación que dice A1 sobre alfa a la masa, es decir, que justamente la, la aceleración es inversamente proporcional a la masa, teniendo en cuenta que hemos aplicado la misma fuerza. Bien, estas dos expresiones, es decir, de que la aceleración es directamente proporcional a la masa, a la fuerza, perdón, y que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, la transformamos en una igualdad mediante esta ecuación que tenemos acá, donde dice que la aceleración es igual a la fuerza dividida la masa. Es decir, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Matemáticamente, aceleración es fuerza dividido la masa. Obviamente cada uno con sus unidades, es decir, la aceleración metro segundo al cuadrado, la fuerza en newton y la masa en kilogramos. Bien, ya vamos a ver por qué es newton, que ya lo vimos en otra oportunidad, pero lo vamos a recordar. Y eso justamente lo vamos a recordar acá en la justamente ecuación de fuerza, es decir, despejando de esta ecuación la fuerza, la masa que está dividiendo pasa multiplicando y me queda otra ecuación que dice que la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Es decir, fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Bien, en, en este sistema de unidades, la masa está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, como vimos anteriormente en clases pasadas, es igual a newton. Vamos a ver si lo podemos escribir por acá. Un segundito, en un cuadro de texto. Vamos a ver entonces. Bueno, vamos. Entonces, vamos a colocar que, imaginemos, la unidad de masa entonces es el kilogramo multiplicado la unidad de aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado. Bien, esa combinación de unidades, kilogramos, metros, segundo al cuadrado, me va a dar la unidad de fuerza denominada newton, ¿sí? Con mayúscula, newton. Bien, ¿qué ocurre si tenemos gramos, ¿sí? Por gramos minúscula, se pone mayúscula justamente, bueno, ahí está. Gramos por centímetros, segundos al cuadrado, ahí vamos a tener dina. La unidad de fuerza será dina, como hemos visto anteriormente en temas anteriores. Bien, y por último, la masa también la podemos despejar como el cociente entre la fuerza y la aceleración. Es decir, masa es igual a fuerza dividido la aceleración. Bien, obviamente todas estas unidades se pueden cancelar unas a otras. Por ejemplo, vamos a, en este cuadro de texto lo vamos a alargar acá. Vamos a ver qué pasa con la unidad de masa. Para eso colocamos la unidad de fuerza. La unidad de fuerza es newton, por ejemplo, dividido la unidad de aceleración, que es metros, sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿en qué se transforma esto? Newton, nosotros sabemos que es kilogramo, ¿sí? Por metro sobre segundo al cuadrado. Pero, además, esto está dividiendo metros
sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que acá se va a cancelar el metro sobre segundo al cuadrado, se va a cancelar con el metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a colocar, si se dan cuenta, se cancela entonces el metro sobre segundo al cuadrado con el metro sobre segundo al cuadrado y me queda que la unidad de masa sería el kilogramo, ¿sí? Bien, entonces acá ojo no confundir kilogramo fuerza, porque kilogramo fuerza sería entonces la unidad de fuerza en definitiva, o peso. Bien, y ahí hemos demostrado entonces cómo el kilogramo es la unidad de masa simplificando estas unidades. Lo mismo podríamos obtener si reemplazamos en vez de Newton Dina y en vez de metro segundo al cuadrado, centímetro segundo al cuadrado. Obtendríamos gramo como unidad de fuerza, de masa. Bien, eh, si analizamos acá lo que me dice la caída libre de los cuerpos, ¿sí? La aceleración que poseen los cuerpos al caer, la denominamos aceleración de la gravedad, tal como hemos estudiado anteriormente, y bueno, establecemos este valor para la Tierra, 9,8 metros segundo al cuadrado, y para la Luna, 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Para qué hicimos esta relación? Porque podemos justamente relacionar esta ecuación que dice fuerza es igual a masa por aceleración con esta que es el peso es la masa por aceleración de la gravedad. Como el peso es una fuerza que apunta, digamos, hacia abajo cuando este objeto viene cayendo, en la misma dirección que la aceleración de la gravedad. Entonces, también es válida esta ecuación cuando se trate de caída libre. En vez de colocar fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a colocar peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Las unidades son las mismas. Acá la diferencia, obviamente, que la aceleración va a ser constante, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, porque se trata del movimiento de caída libre. Bien. Por último, el principio de acción y reacción, o tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver las imágenes que tenemos acá de dos monedas, una moneda A, una moneda B, ¿sí? La moneda B está en reposo y la moneda A viene con una cierta velocidad V sub A. Bien, estas monedas van a chocar, es decir, la moneda A va a chocar a la moneda B y como consecuencia en el instante del choque, o sea, durante el choque, se van a producir dos fuerzas que tienen la misma intensidad, o sea, el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero los sentidos son totalmente opuestos. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Que el efecto de que un cuerpo interaccione chocando a otro cuerpo, lo que va a producir es que en definitiva va a cambiar la velocidad del cuerpo que venía en movimiento, deteniéndose probablemente, y va a cambiar el movimiento del cuerpo que estaba en reposo poniéndose en movimiento. Por eso tenemos el gráfico acá, la moneda A se frena y la moneda B va a adquirir una velocidad B sub B. Obviamente en el momento del choque, volvemos a repetir, se generan fuerzas totalmente opuestas, o sea, de sentido opuesto, pero con la misma intensidad y dirección. Bien, es lo que vamos a leer acá, que dice, ambas monedas variaron su velocidad. Ha actuado una fuerza en cada una de ellas, en un pequeño intervalo de tiempo que duró el choque. La moneda A ejerció una fuerza sobre la moneda B, obviamente porque la moneda A venía en movimiento y chocó a la B. Pero a su vez y simultáneamente la moneda B ejerció una fuerza sobre la moneda A, ¿sí? Esto lo podemos comprobar de muchas maneras, el principio de acción y reacción. Por ejemplo, al intentar mover un objeto pesado, ¿sí? Ese objeto pesado
se está oponiendo en definitiva a la fuerza que yo estoy realizando. Se está oponiendo con su propio peso, además con la fuerza de rozamiento que lo mantiene, digamos, sujeto al piso, ¿sí? Podemos verlo también cuando golpeamos una mesa, por ejemplo. Si bien nuestra mano ejerce una fuerza sobre la mesa, pero notamos que la mesa nos ha devuelto de alguna manera ese golpe, ¿sí? Produciendo justamente una reacción sobre nuestra mano. Bien, ¿qué dice la tercera ley de Newton entonces? Dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, simultáneamente ese cuerpo B ejerce también una fuerza sobre A. Obviamente, esta fuerza va a ser de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario a la ejercida por el digamos, por A sobre el cuerpo B. Bien, y acá nos habla de alguna aplicación que, por ejemplo, son digamos, los cohetes o inclusive los aviones funcionan justamente con el principio de acción y reacción. Bien, acá tenemos un enlace de un video que vamos a ver inmediatamente, pero además, justamente en la hoja 51 tenemos una ejercitación práctica que consta de 11 problemas, bien, en el cual obviamente yo les voy a resolver 2, 3 o 4 problemas y obviamente se los voy a enviar en otro video adjunto a este para que, digamos, tengan una mayor certeza de cómo calcular estos problemas. Bien, y ahora entonces lo que vamos a hacer es ver un video explicativo acerca justamente de entonces estos principios de la dinámica o leyes de Newton. Para eso entonces vamos a poner en proyección este video. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar.
Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación de la ciencia mediante un pequeño donativo a través de Patreon. Y síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Bien, bueno, se pueden suscribir. Aquí está la dirección del enlace. Agradezco entonces a este canal por haberme facilitado justamente estas explicaciones. Y bueno, ustedes pueden, vuelvo a repetir, suscribirse a ese canal tranquilamente. Bien, entonces, recuerden que hemos visto las 3 leyes de Newton o leyes de la dinámica. Primera, segunda y tercera ley de Newton sería entonces el principio de inercia, ¿sí? Acá otra vez me están viendo. Principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción. Bien, recuerden entonces que en el cuadernillo, en la hoja 51, ¿sí? Tienen esta ejercitación
que la tienen que realizar y yo les voy a enviar un video explicativo resolviendo 2 o 3 problemas al respecto. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Gracias, nos vemos.